Con la alegría de siempre agradecemos que nos permita entrar a sus hogares para compartir comunicación y vida. En este momento que ya casi estamos entrando a los bre, como me dice un amigo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el tiempo vuela, pero decía Duarte, aprovechemos el tiempo. ¿No, señor? Yo sé que le gustó. Demuéstrelo. Bien, bien. Pues saludamos con mucho cariño a nuestra gente, como siempre, esas personas que valoran el pequeño esfuerzo que hacemos, como hemos dicho otras veces, que es siempre algo de sacrificio, pero un compartir con la esperanza de que sirva para algo, que ayude. A veces uno hace algo con la intención de ayudar en una dirección y después resulta que es en otra dirección que ayuda, porque yo no sé, Polo, a ti, pero porque podrían acercarse y decirte que valoran mucho por la cápsula de doctrina social de la iglesia. La palabrita, sí, la palabra. Sí, pero a menudo se le acercan a decirle a uno que lo que más disfrutan de que es la manera como yo trato a Apolo. La manera como yo trato a Apolo. No, es decir, la amenidad. Y es que no hay nada escrito aquí, porque a veces hasta en medio de la palabra hay una anécdota. La anécdota siempre viene a tratar de iluminar un poco la realidad de la palabra. Y si la anécdota conlleva alguna sonrisita, pues ahí va, porque la vida tiene eso. Bien, pues así compartimos con ustedes y ya adelantando, antes de aproximarnos a la palabra, aprovechamos para felicitar que todavía reciben felicitaciones los 3 que nos hicieron dar un viaje a Santo Domingo a su ordenación episcopal hace 7 años ya, que fueron los 3 obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y ahora es Monseñor Jesús Castro, obispo de la Altagracia Higüey, Monseñor Faustino Burgos, actual nombrado por el Papa, obispo de Baní, y Monseñor Benito Ángeles, ahora obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de Santo Domingo, pues completaron sus 7 años en esa situación. Benito cumplió, a Faustino les ponen un nuevo cómpito, como dicen los italianos, una nueva responsabilidad, la diócesis de Baní, y Monseñor Jesús Castro, ahí está en la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia. Bien, también tú estás enterado, Polo, de que ha habido cambio en la misión de muchos sacerdotes actualmente en Santiago y en Santo Domingo. Nos referimos en las otras diócesis, ha habido seguramente, pero no se nota tanto, y además uno está más en contacto. Oí que Monseñor Rafael acaba de hacer 21 cambios de sacerdotes. A mí me parece que cuando yo llegué, en poco tiempo ya había 41 cambios. El doble. Casi, sí, el doble. Casi el doble. Las circunstancias varían. En este caso, había más de reciente traslado, entonces hay que dejarlo que completen, etcétera, pero aprovechar nosotros para desear éxito pastoral en la nueva misión. Ahí sale hasta en las redes la gente despidiéndose de ellos por haber formado parte de nuestra historia, etcétera, porque hay gente que incluso llevaba muchos años en un solo lugar.
Entonces, A propósito de digo, eso. tanto aquí como en Santo Domingo, que no se nos quede, porque tú mismo lo has mencionado, de que toma de posesión de nuevos rectores en Santo Domingo, es lo que más se ha destacado. Exacto. Pero también otros cambios que ha hecho Monseñor Osoria en el clero de la capital. Iba a decir que antes duraba mucho, por ejemplo, Monseñor Nicanor Peña duró como 26 años en Santa Ana, y el padre Jaime en Santiago Rodríguez duró como 48 años. Sí, Gente que él bautizó, casó y lo sí, sepultó, o sea, lo sí. enterró también. Era muy frecuente. Jaime Amengual. Jaime, sí. Yo lo conocí Sí, porque sí. yo misioné por allá, por Santiago Rodríguez. Allá estuve en los años 70. Santiago, Ya te vas a sacar cuenta. Los años 70. Ya. Estuve en Palmarejo. Santiago Rodríguez, dando cursillos de catequesis. Sí. Anduvimos varios seminaristas menores Ujú. en Sabaneta, que es Santiago Rodríguez, los Almácigos y Estuvo en Guayubín. Arroyo Blanco. En Guayubín. Arroyo Blanco. No, Guayubín muchísimo, pero después, en los tiempos de José Grullón, Sí, Villavasca. ayudando, pero ya era cura, ahí era seminarista menor, cuando yo te estoy hablando. Ujú, ujú. ¿En qué año? ¿Qué sé yo? El siglo pasado. En los 60 y algo. Entonces, bien, Ah, pues aprovecho también para saludar, ahí tienen ustedes en la imagen el padre Pascual Reynoso Nivar, de la diócesis de Baní, junto a su madre y a su padre. Ahí me llegó, no sé de dónde esa foto, pues aprovechamos una foto muy bonita, muy bonita, sí. para saludar al padre Pascual Reynoso Nivar, que es nativo de Villa Altagracia. Y finalmente, antes de la palabra, ya estamos estrenando septiembre, pero en final de agosto hubo parroquias que estuvieron de patronales, parroquia, cuasi parroquia, dedicadas a Santa Mónica o a San Agustín. Entonces, la principal que yo tengo en la mente es San Agustín de Jaina, con aquella multitud de personas, siempre participa mucha gente. Ya se han creado otras parroquias de lo que era una sola. Ujú. Entonces, por supuesto que tengo yo buenos recuerdos de toda esa gente. Y luego los padres agustinos en Nuestra Señora de la Consolación, los padres agustinos en San Cristóbal, cómo no los voy a recordar. Y aquí en Santiago, la cuasi parroquia de Santa Mónica, que llevaba hasta ahora el padre Carlos Santana. Ujú. Ahora tiene nuevos compromisos, según he oído, pero gracias a Dios que no estoy enterado de nada. Alguna cosita que me han soltado ahí, pero nada más. Pero la parroquia Santa Mónica, que esa sí es parroquia, que la creé yo en San Cristóbal, y son muy activos en las redes. Qué bien. Pues entonces también que los acompañamos y oramos por el éxito, el crecimiento pastoral de esas parroquias. Bueno, entramos ahora a la palabra. Bien, ya dejamos a Juan. Ya. Ahora estamos con Marcos, en el capítulo 7, un conjunto de versos del capítulo 7 de San Marcos. Domingo 22 del tiempo ordinario, 1 de septiembre, domingo 22º del tiempo ordinario de la liturgia. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Bien, de entrada, una cosita muy simple que hay que decir. Bien,
¿será que Cristo no les enseñaba higiene a sus discípulos, a sus apóstoles? Este no es un texto de Cristo contra la higiene, no es eso, es otra cosa. Tiene que ver con higiene, porque mire con lo que comienza. Fueron escribas y fariseos. Entonces, sobre todo fariseos con algunos escribas, dice. Y lo primero, notaron que los discípulos se acercaban a comer sin lavarse las manos. Entonces, bien, todo esto quizá lo que más nos trae a la mente ahora es el COVID. Porque mire, pasaron muchas ahí cosas. sí hubo lavadera de manos. Ay. Yo tenía gel antibacterial por todos los lados. Todavía tengo. Sí. A alguien yo les dije, entre los muchos beneficios del COVID, aparte de los tormentos y de las muertes, porque ahora, tú sabes que nosotros los viejos, Polo, y ya tú debes saberlo bien, Sí. que de vez en cuando echamos de menos a personas. Dímelo, tú has viajado mucho, pero yo he estudiado mucho con compañeros fuera y encuentro de 4 meses, un curso, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando le viene a la mente, entonces me vino a la mente José Cruz Buendía Urbina, que yo he dicho aquí, la primera vez que oí fuera de 100 años de soledad, los Buendía, el apellido Buendía, la única persona viva que yo he conocido con ese apellido, José Cruz Buendía. Lo he mencionado con la anécdota de recortar en Roma. Sí, sí. Que entonces él era barbero y yo disque también, entonces hicimos un intercambio y así nos recortábamos varios, no muchos porque no teníamos tiempo, los estudios eran fuerte, agotadores y entonces no dejaban tiempo para casi nada. Entonces, ahora se me ocurrió, pero yo no he sabido jamás en la vida, está internet, empezando el COVID se lo llevó. Entonces lo encontré ahora en internet, en el 21. Murió, ahí salía una esquelita, una esquelita mortuoria y alguna noticia de la parroquia. ¿En Colombia? En México. En México. En México. José Cruz Buendía, muy amigo. Entonces, yo dije, aparte de los que fallecieron, como este caso, pero que el COVID nos dejó muchas enseñanzas. Entonces, lo digo de refilón nada más. No todo, porque ya aquí hablamos en su momento de que tuvieron que aprender los médicos y el personal de apoyo de los médicos porque no sabían ni qué hacer. La ciencia tuvo que trabajar intensamente para lograr las vacunas adecuadas, etcétera, etcétera, con todo lo que sabemos. Y le dije yo a alguien, y nos quedaremos con la costumbre de lavarnos más las manos. Qué bien que hace, porque mire, si uno se descuida... Hay de todo en las manos. Ay, Dios mío, gente con las uñas negrecitas y todo. Y entonces era, para no morirse, lavarse las manos, pues buena costumbre. Entonces no es que a Cristo no le guste eso, que los discípulos entonces no se lavaban las manos. No, aquí está hablando de otra cosa. Y continúa. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos. Eso está muy bien, por razón de higiene. Sí, pero ellos no lo hacían por higiene. Ellos lo hacían por motivos rituales religiosos. Bien, resulta que son efectivos también a nivel de higiene. No comen sin lavarse antes las manos, restregando bien. No solo dice que se lavaban las manos,
restregando, ¿cómo dirían aquí? Estregándose, estregándose, dicen aquí, las manos, aferrándose a la tradición de los mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes. Eso me recuerda al doctor Villaverde de Baní, que siempre me atendió tan caritativamente, el doctor Villaverde, no me acuerdo del nombre, y él me dijo que su papá, creo que era visitador médico, algo así. Entonces, que se internaba en el sur profundo con su gran maletín de antes, porque ahora lo cargan arrastrado, con ruedas. Antes no. Entonces, que cuando él regresaba de esos viajes, tenía un jabón negro de unos que traían un hilo grueso para colgar el jabón. Sí. Entonces, antes de saludar a nadie, lo primero que él iba y se lavaba. Entonces me trae a la mente, al ir de la plaza, se supone saludando gente y si compran o si venden o lo que sea, ¿cómo llegan esas manos? Pues lógico, lavar bien. No comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. El Señor mismo utilizará eso, dice, los que lavan el vaso por fuera o el plato por fuera, aludiendo a lo otro más importante que es el interior. De hecho, se trata en esta lectura del mismo tema, como vemos a continuación. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Mira, ¿qué podía haber contestado el Señor? Podía haberles dicho: sí, está bien lo que ustedes hacen, se están descuidando un poco. Hubo tiempo. No hubo tiempo, pero se lo voy a recomendar de ahora en adelante. No, pero Jesús se fue más allá, porque Él sabe lo que hay en el fondo del corazón de cada uno. Él sabe lo que hay en el interior de cada uno. Entonces, mira, parece hasta un poco duro. Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Está fuerte. Sí, se fue al meollo del asunto. Dice, muy bien, podría haber dicho. Sí, muy bien, pero ustedes, los que son es hipócritas, porque si limpiaran el interior tan bien como limpian el exterior, entonces serían auténticos hijos de Dios. Digo yo. Cristo entonces está destacando, no es que no importe lo de fuera, pero importa mucho más el interior. Entonces, nada de hipocresía. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿qué experiencia tienes tú, Polo, de alguien que te hable con una sonrisita y tú sepas que después por detrás te clava el puñalito? Duele. 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 ¿Y quién no tiene esa experiencia? De la deslealtad, de la hipocresía, de la falsedad. No es que nos pongamos a dudar de todo el mundo, pero ¿a quién no le ha sucedido que se dispone a tratar con sinceridad a una persona y luego
lo que recibe es traición. Hasta canciones de amargue había. ¿Cómo duele una traición? ¿Cómo duele una traición? Pero hay que ser viejo para saber eso. El siglo pasado. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ahorita me llega. Hasta me resuena la musiquita. Bien, la experiencia de que duele la hipocresía. Creo que, ¿sabe quién? Julito de Champs. Julito de Champs. Sí, que fue catedrático en la UAS. Qué memoria la mía, ¿eh? ¿Qué fue? Sí. Muchacho, eso es un decir. Bueno, pues ya, lo más importante el fue... Catedrático le decían. El catedrático. Me mató el gallo en la funda. Julito, ¿cómo duele una traición, aunque sea con la imaginación, no sé qué? Pero hay que ser viejo, Polo, para experimentar eso siquiera. Bien, entonces lo que digo es, nos duele la hipocresía. Ahora, tratemos de no herir a nadie pagándole con esa moneda. A Dios le duele la hipocresía. Y por eso Cristo reacciona de esta manera. Hipócritas, que no suena suave, ¿no? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Bien profetizó de ustedes Isaías, hipócritas. Entonces digo, en la experiencia humana duele la falsedad, la deslealtad. Por ejemplo, el que tú confíes en una persona y luego esa persona te traicione, eso duele. Entonces Dios también procede reclamando. Dice, muy bien, busquen todo la higiene de afuera, pero Dios prefiere la higiene interior. No es que rechace la otra, no, pero prefiere que el corazón esté limpio y que se cumpla el mandato de Dios. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Bien, pues entonces adelantamos un poquito. Eso mismo, dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. ¿Contra qué está Cristo en este evangelio, Polo? Tú que estás ahí medio sentado de vago. No, pensando. Ay, las doñas dirán, ¿por qué será que lo ataca tanto? La incoherencia. Entonces, la vida. La incoherencia. ¿Qué? Doble cara. ¿Contra qué está Dios en este evangelio? ¿Dices tú? Sí. Contra la incoherencia. Coherencia, sí, sí. Y también contra la superficialidad. Gastar pólvora en garza. Procurar el alimento que no da la vida eterna. Lo mismo que estábamos hablando. Que se duele tanto Cristo. Dice, busquen no el alimento que perece, sino el que da la vida eterna. Entonces, ustedes se están quedando en la cosita por arriba. Entren a lo profundo, que es lo que Dios quiere. Entonces, Jesús no está aquí contra la higiene, como dijimos. Está a favor de la higiene interior, es decir, de la inhabitación de la divinidad en el alma humana. El que tiene presencia de Dios y cumple los mandamientos de Dios y no se aferra a boberías humanas. Esas boberías humanas se hacen si se puede y lo demás es lo fundamental. Me hizo recordar. No te inspire que ya vamos para el segundo. Vamos a la pausa y seguimos después con la palabra, pero me hizo recordar el libro de Ignacio Lepp, Higiene del Alma. Higiene del Alma. Que leí hace muchos años. Sí. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, continuamos con la palabra, la palabrita y otros contenidos. Esto es Comunicación y Vida.
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la palabra. Bien, en la parte final de este texto del Evangelio para el domingo 22º del tiempo ordinario, entonces se concluye de esta manera lo que habíamos adelantado, porque el mismo texto nos daba oportunidad para ello. Cuando te pregunté, Polo, ¿contra qué está Dios en este Evangelio? Yo diría, contra el ritualismo vacío. El que usted se acostumbró a hacer una cosa y ni sabe por qué la hace. No, Dios quiere que conscientemente usted valore qué es lo fundamental. Y no es que haya que despreciar lo mínimo, pero entonces usted sepa jerarquizar qué es lo primero y qué es lo segundo, porque si usted, bañarse las manos una mujer, es bueno que una mujer, una madre, se bañe. Te voy a poner un ejemplo extremo. Sí, vamos a ver. Una madre de familia, es bueno que se lave las manos, ¿eh? Sí. Pero si tiende el niño en las manos y lo suelta para lavarse las manos y lo deja caer, Ya. está peligroso el ejemplo. Muy bien. Entonces, tiene que jerarquizar qué es prioritario. La integridad del niño. Pues colóquelo primero, o si se lo van a pasar, no, porque yo tengo que lavarme las manos. Lavarse las manos es muy bueno, pero el niño no puede ver el piso, no lo pueden dejar caer. Entonces, como dice la gente, lo primero es lo primero. Busquen el reino de Dios y su justicia, Y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, mire cómo termina el texto. Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre, a la persona, puede hacerla impura. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al ser humano, porque de dentro del corazón salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Oiga, cuántas cosas dijo el Señor, y nada bueno. Todo lo que brota del interior, todas esas maldades salen de dentro y hacen al ser humano impuro. Entonces, ese es el cambio de perspectiva que Cristo está haciendo en este texto e invitándonos a nosotros. Entonces, de afuera para adentro, no de dentro para afuera. Sí, usted tiene que cuidar lo que come, sí, lo que se ingiere, hay que tener cuidado con eso, pero dice Cristo, lo más peligroso no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, porque viene de su corazón. Y ahí una palabra descompuesta para un hermano, que quizá provoca distanciamiento, violencia, a veces hasta muerte.
salió del interior. Entonces, esa es la perspectiva que Dios nos plantea. No es descuidar lo de fuera, pero atender, sí, la higiene. Ay, ay, ay. Una gente, ¿tú has conocido gente que tiene higienomanía? Sí. ¿Eh? Sí, que Yo no he conocido, bueno, yo conozco gente que se baña muchas veces al día, sí. Y en eso no se parece a mí. Soy un hombre economizador del agua. Si no estuviéramos en la palabra, te meto ahí una anécdota, pero no, ya está bien. Entonces, higienomanía. En la obra El Pontífice, de un alemán que la escribió contra el Papa Pío XII, acabándolo, dique porque no defendió a los judíos, cuando está documentado históricamente todo lo que escondió y todo lo que salvó. Sí, pero hay por ahí una discusión histórica y también unos prejuicios históricos. Pues en esa obra, que de lo único que yo la leí, y lo único que recuerdo es que resonaba una sierra de fondo, como si estuvieran aserrando hierro o madera de fondo, porque es como una obra de teatro. Entonces ahí presentan al Papa Pío XII con higienomanía, que antes de hablar con una persona, iba y se lavaba las manos, y hacía así, tan pronto se iba esa persona, iba y se lavaba las manos otra vez. Así lo presentan ahí, quizá queriendo perjudicarlo. Entonces, bien, el mensaje es claro: procuremos la limpieza interior y cuidemos todo lo que brota de nuestro interior, sin hipocresía, porque también cuando usted crea que debe decir una verdad, la dice con caridad, pero la dice y salió de su interior. Eso fue lo que yo dije en el programa anterior, que en presencia de Dios yo creí que debía emitir una opinión y decir unas palabras a dos damas. ¿Y qué sucedió? Que perdió. Que perdí las cositas que me daban esas damas, porque no le gustó. Bien, de su corazón tiene que brotar la autenticidad. Eso no quiere decir que alguna vez el tímpano no quiera oír, el oído no esté preparado. Bien, pero de su interior lo que brotó fue la integridad, lo que usted creía que delante de Dios debía comunicar. Cuidemos entonces nuestro interior, así diría. Concluimos con la palabra. Ahora nos vamos a la palabrita. Según los temas que tú tienes hoy, te voy a regalar una sola palabrita. Muy bien. Para que podamos rendir en los demás. Estacar. ¿A qué te suena? A estaca, a lo que estaca. Estacar. Estacar. Fijar en tierra una estaca y atar a ella una bestia. Oye, significa muchas cosas, sí. Porque cualquiera piensa nada más en clavar la estaca, ya. Pero estacar un animal quiere decir que lo amarraste de una estaca. Entonces dice el diccionario eso. También señalar un terreno con estacas. Por ejemplo, donde tú vas a echar una alambrada, primero pones las estacas, etcétera, etcétera. Ahora mira, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Ahí, ¿qué significa? Sujetar, clavar con estacas, especialmente los cueros, de modo que se mantengan estirados cuando se extienden en el suelo para que se sequen. Eso lo vi yo haciéndolo con el pellejo de los chivos o de las vacas en las carnicerías, se estacaban. ¿Qué quería decir eso? Estiradas en el suelo y clavadas con estaquitas hasta que se secaran. De los chivos lo llegué yo a ver hasta en la casa. Bien.
sujetar a alguien con estacas al suelo para torturarlo. Eso no lo has visto tú. Pero también lo pone. Ahora, mira esta parte. Es la acepción, la entrada 5 del diccionario de la Academia. Quedarse inmóvil y tieso a manera de estaca. Eso significa estacarse en español. Ahora, aquí es diferente, Polo. Aquí es diferente. Si yo te digo de un muchacho que está estacado, ¿qué piensas tú de él? Inmóvil. No, eso es porque yo te lo dije. Sí, ahí. porque lo vi ahí. No. Aquí en el país. Como una estaca, dice uno. ¿Eh? Se quedó como una estaca. Se quedó como una estaca, Sí, se dice también. sí, Pero sí. si se dice estacado, es con las piernas abiertas. No iba a llegar. ¿Qué? Que no iba yo a llegar. Ah, no lo ibas a decir. No. Sí, pues en este país estacado es pararse con los dos pies abiertos así. Estacado. Revisa, Ya, sí, y tú sí, verás. exacto. Ahí les pongo en la imagen, mira, Polo. Sí. Eso es, el que no tiene los dos pies juntos. Entonces, eso es lo que yo he oído. El quedarse inmóvil, parece que sí, que también aquí en el país se quedó, porque no es lo mismo como perico en la estaca. Eso es diferente por la canción aquella. Sí. Pero quedarse como una Como una estaca, estaca. yo creo que no lo he oído. Ahora que tú lo dices, Sí. pero podría significar, sí, lo de la inmovilidad, sí. lo de la inmovilidad. Algo que aquí no se usa y sin embargo en Nicaragua, cuando se dice estacar, meterse en un enredo o conflicto, aquí no. No. Eso no lo vas a oír aquí. Bien, pues la Aquí- palabrita de hoy, Aquí decimos en un lío. Se metió en un lío o se metió en problema. problema. Sí, estacar era la palabra de hoy. Bueno, concluimos con la palabrita. Y ahora yo entro a mi cápsula como cada semana. Esta la tomo, como siempre, del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, el 297, la inmigración y el trabajo. La inmigración puede ser un recurso más que un obstáculo para el desarrollo. En el mundo actual, en el que el desequilibrio entre países ricos y pobres se agrava y el desarrollo de las comunicaciones reduce rápidamente la distancia, crece la inmigración de personas en busca de mejores condiciones de vida, procedente de las zonas menos favorecidas de la tierra. Su llegada a los países desarrollados a menudo es percibida como una amenaza para los elevados niveles de bienestar. Estos niveles alcanzados gracias a decenios de crecimiento económico. Los inmigrantes, sin embargo, en la mayoría de los casos, responden a un requerimiento en la esfera del trabajo que de otra forma quedaría insatisfecho, sobre todo en sectores y territorios en los que la mano de obra local es insuficiente o no está dispuesta a aportar su contribución laboral. Y lo traje porque en el mundo de hoy hay un flujo migratorio de millones de seres humanos de un lugar a otro, a veces movido por la situación de fenómenos naturales, la guerra, persecuciones y todo eso. Y por último, Monseñor, Y ese barquito que llegó, que duró 6 meses en el mar. Así que venían de África. ¿A dónde fue que llegó aquí al país? Llegó por Gaspar Hernández. Gaspar Hernández. Sí. 6 meses en el mar. Pero, historia de un naufragio. Sí. Da para esa así novela. que se llama lo de García Márquez. De un náufrago. Historia de un náufrago. Sí. Sí. Bien, pero el tema sí. Entonces mi idea es la siguiente. Esos eran emigrantes. Y salieron y se perdieron en el mar, Dios mío. ¿Qué más?
Lo otro es, en el caso nuestro, nosotros los dominicanos, muchos salen por aventura y creo que lo hemos comentado aquí, pero otro es a veces vendiendo todo para esa aventura de irse por el Darién o llegar a México desde Puerto Rico, y muchas personas con lo que tienen pueden vivir aquí, pero se ilusionan y ya, como dice un refrán nuestro, la pava no pone donde ponía. El mismo caso puertorriqueño, muchos dominicanos se iban para irse a Estados Unidos, pero la situación allá ha cambiado tanto que a veces uno se lleva la mano a la cabeza, que fulano se fue, hipotecó su casa, vendió una tierra y luego para conseguir lo que invirtieron, y el desaliento y la destrucción de la familia. He concluido. Bueno, Polo. Yo me fui por ahí. Es un panorama tremendo porque mucha gente le debe la decencia con que vive y el bienestar que ha logrado, por ejemplo, en este país, porque emigró. Tú vas por ahí y dime tú las remesas. Como el situado. Que envían los emigrantes. Hay mejoría que ha llegado por la emigración. Los que hemos tenido la experiencia y la hemos vivido en carne propia, como este humilde servidor, más todavía sabemos. Ahora, bien, ¿qué es lo fundamental en esto? Respeto a la dignidad de toda persona, migrante o no migrante. Respeto a la dignidad de toda persona. Ahora, ¿qué es un migrante? Bien, pues respetarlo. Ahora, el migrante se puede poner loco, como a lo que tú aludiste. Yo he conocido y he manejado casos así, de gente que ha echado a perder lo que con sacrificio se había logrado, con un sueño, porque hay quien emigra razonablemente, habiendo reflexionado, o por la necesidad, y otro porque se le metió en la cabeza. Entonces pagan las consecuencias. Dime tú, el que invirtió una fuerte suma y se fue ilegal y lo botaron de allá, como hay tantos casos. Y me dirán, no, pero otros se han ido ilegales y han tenido éxito. Pero no son todos. También de todo eso hay. Bien, pues entonces respetar, pero yo diría, claro, a veces a los pueblos los empuja el hambre, la necesidad. Otras veces huyen de la guerra. Y otras veces se le mete una ilusión creyendo que el patio del vecino es siempre más verde que el de uno y que allá eso es el paraíso terrenal. Y luego, ¿cuál es la realidad? Y lo otro, monseñor, sí, la persecución política, eso empuja a familia entera a tener que, forzado o no forzado. Entre nosotros, mirando el país, lo que cabría decir, Polo, me parece a mí, es, tenemos que crecer como país, consolidar la condición humana, procurar el desarrollo, el crecimiento económico, el crecimiento económico sano. ¿Para qué? Que haya oportunidades para los jóvenes, etcétera, etcétera, y que la gente no tenga que emigrar o tenga menos razones para emigrar, porque algunos países incluso se duelen de la fuga de cerebros. Todos los profesionales incluso invirtieron años y años en profesionales y luego van a darle servicio, a dar servicio y a que lo disfrute otro país que no invirtió en su educación y en su formación. Y que se está dando mucho ahora, monseñor, y ustedes, amigos y amigas, porque muchos de esos países desarrollados, muchos jóvenes ya no quieren estudiar y le falta a esas naciones médicos, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Canadá. Me están diciendo de la cantidad de profesionales nuestros que han encontrado oportunidad allí. Sí, aunque también se las dificultan las cosas. Yo he oído bien, pero
aquí está esta realidad que es triste, porque cuando uno ve un barquito frágil cruzando el Mediterráneo, los que han llegado del otro lado y los que se han quedado en el mar, o como ese ejemplo que mencionábamos al principio, de una embarcación debilísima, esa que llegó de África a 6 meses andando a la deriva. miles de kilómetros. Entonces a traer los huesos a la costa aquí. Es duro. Y todo, ahí entonces había documentos. Yo no leí todo lo que publicaron, pero había muchas cosas, quiénes eran y algunos hasta qué hacían. Entonces, buscando una mejoría, bien, pues que Dios nos ayude y que cuide a los que están fuera. Tú no tienes familiar, el único que no tiene familia afuera eres tú. No, un dominicano que no tenga un primo, un tío, es fuerte. Pero yo no tengo ningún hermano ni hermana, y tú sí tienes fuera. Ahí es. Yo no tengo a nadie, hermano de mi casa, hubo una y regresó. Sí, la visité hace muchos años. Sí. Bueno, tengo por aquí, monseñor, estuve en la comunidad de Guama, Jánico. Ahí compartí con mi amigo Guillermo. ¿De ahí son los lirianos? Sí, Guillermo Núñez. Giovanni Liriano es de ahí. Ah, sí. De músico, Guama. Director de coros. Así que felicito a Nidia María Núñez Hernández, a su madre Carmela Hernández y a su padre Guillermo Núñez. Fue un momento tan bonito que compartimos allá. Así que un abrazo para ustedes. Y también estuve en Jarabacoa en otro encuentro que, por cierto, allí estuvo Máximo Mejía, quien le mandó este libro a usted, la historia de un empresario. Él es de La Piragua, Gaspar Hernández, y ahí le hago entrega, porque me dijo, entrégamelo eso a Monseñor. No, pues ahí usted bien lo recibido, que Dios se lo pague. Sí, a doña Bartola, nuestro cariño. Máximo Mejía del Monte. Sí, me dijo, llévamelo esto a Monseñor. Sí, muy bonito. De Santo Domingo. Y el contenido ya lo veremos. Usted lo verá. Pues le agradezco mucho. Así es. A doña Clara y a todos ese momento tan bonito que pasamos en Jarabacoa. Y por último, monseñor, felicitar a Nelson Rodríguez, director del Caribe, periódico El Caribe, que recibió el premio Don Ramón de Luna, que organiza la Palabra Multimedia de Monseñor de la Rosa. El primer reconocido fue Eli Pérez. Oh, sí. Sí, don Eli Pérez. El segundo, un servidor, y ahora Nelson Rodríguez, director de El Caribe. ¿El segundo qué? El segundo homenajeado de esa premiación fue un servidor. ¿Un servidor eres tú? Yo. Pues ya yo sé, entonces. No. Ya yo veo. No. Yo veo. Déjelo ahí. Tocaron. Saludo que mandó. Tocaron fibra ¿Sabe sensible. quién le mandó a usted saludo? Nuestro amigo de allá de la cercanía de Monseñor, Anthony García. Sí, le mandó saludo. ¿Es capitaleño ya o no? No, todavía. Miriam Batista Castillo de Moca le mandó saludo conmigo y muchas personas más que ya yo le conté cuando venía en el camino. Se quedan para la próxima semana. Y no dices semana. Nada que el pugilato de Alonso desde Nueva York sigue. Bellísimo, ¿eh? No, ya. Un análisis. Ya se quedó atrás Anthony. Y lo demás. Así que gracias a este amigo, que una vez mencioné su padre aquí, Rafael Alonso, en San Francisco de Macorís, era ministro de la comunión, un dirigente de allá, de esa parroquia que estuve en San Francisco de Macorís. Así que gracias. Y Leonardo Beliar Castro me hizo llegar el libro Cápsulas de Reflexión, Espacio para Meditar, y ahí se destaca mucho un gran amigo suyo y mío, que es Monseñor Richard Bencosme. Richard Bencosme. Querido Richard Bencosme. Que para mi hermano y padre Tino, Richard Bencosme, Monseñor Richard Bencosme, fue como su maestro. Y lo traigo a colación, Monseñor, cuando usted decía de la corrección fraterna. Tino me dice que él le ayudó mucho, lo llamaba esto así. Entonces lo considera como su maestro. Sí, parece que se terminó el tiempo. Sí, no está. Bueno, ya, deja algo para el próximo programa.
Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, la oración final. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Hoy te pedimos, Padre, que bendigas a todas las personas que andan caminando fuera de su tierra, han emigrado y viven, se desenvuelven, trabajan en otros lugares sin olvidar sus raíces, sin dejar de lado a su gente, a su familia, preocupados por el bienestar de los que han quedado aquí en este país. Acompáñalos y bendice sus esfuerzos, tanta generosidad y tanta fidelidad hacia nosotros. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. La invitación para que la próxima semana nos encontremos de nuevo en Comunicación y Vida.